Vamos a hablar ahora de los diferentes aspectos que caracterizan la voz humana, que a veces se pueden confundir y son muy importantes que sepamos qué es lo que es cada cosa. En primer lugar, el tono. Hablamos de una mayor o menor elevación del sonido que está justamente provocado por la vibración de las cuerdas. El tono es lo que permite definir a una voz aguda de una voz grave, del tono. Cuando hablamos del timbre, es la característica individual propia de cada uno de nosotros y es lo que hace que la voz de cada uno sea única, irrepetible e inconfundible. Eso, el timbre, nos permite clasificar a las voces en graves, agudas, chillonas, nasales, rasgadas, rotas. Dos conceptos muy interesantes, muy importantes. Hay una cosa que se llama twang y otra cosa que se llama belting. ¿Os suena de algo todo esto? ¿O es la primera vez que lo escucháis? Luego volveremos, descubriremos qué es esto. Por último, la intensidad. Es el volumen de la producción oral. Tiene mucho que ver con esa amplitud de las ondas sonoras. No es lo mismo entrar a una fiesta, esa intensidad está ya alta, nos obliga a que si nos queremos comunicar tenemos que adaptarnos la intensidad al ruido que tenemos ahí dentro, tratando de no sobrepasarlo para evitar, como hemos visto antes, problemas mayores. Diferente si entramos en un templo, respeto, consideración, vamos a bajar considerablemente el volumen, la intensidad. Todo esto, este conjunto de estos tres aspectos o factores es lo que hace que la voz sea única y realmente inconfundible. Aparatos que influyen en la emisión y producción de voz. 3. Respiratorio, fonador y resonador. Aparato respiratorio. ¿Qué hace? Lógico, almacenamos el aire y lo que hacemos es coordinar la entrada y la salida para luego poder emitir voz. Boca, nariz, tráquea, pulmones, bronquios, etc. Aparato fonador, laringe y cuerdas vocales. Aquí se encuentra la producción real del sonido. Aquí. Por último, resonador, importante para poderle dar amplificación, para poderle dar sonoridad. A través de los resonadores vamos a encontrar los matices, el brillo de la voz, la intensidad, la intención. Lo que se llama mucho en técnica de doblaje es buscar los colores de esa voz. Lo que nos comentaba justamente Mariana, a través de la paleta de colores, tenemos ese abanico cromático para poder encontrar cada uno de los registros, de las intensidades que tenemos justamente aquí guardadas. Vamos a ir, si os parece, un poquito para atrás. Vamos a retroceder aquí, vamos a hablar del tono y del timbre. Cuando hablamos del tono, lo primero que debemos hacer antes de clasificar, definir voces, es saber lo que se entiende por registro vocal. ¿Sí? El registro vocal es nada más y nada menos que la serie de tonos que la voz humana es capaz de emitir o producir. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de el tono, es importante que establezcamos, si tenemos un serial, dónde está el tope y dónde está el fin, cuál es el techo y cuál es el suelo. Cada uno de nosotros tiene un techo y tiene un suelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde tenemos el techo? Justamente lo que se llama el registro de la cabeza. ¿De acuerdo? En este registro vamos a localizar los agudos. Por lo tanto, cuando hagamos este signo, vamos a ir a buscar los agudos, que están justamente aquí. No quiere decir que la cabeza hable, en absoluto. Todos hablamos por el mismo sitio. Pero de algún modo, a nivel mental, tenemos que imaginarnos que la resonancia se encuentra justo en esta cavidad, que es lo que nos va a permitir emitir el sonido agudo. ¿Por qué se le llama agudo y por qué está aquí? Básicamente, las mujeres, chicas de la clase, a nivel anatómico, a nivel fisiológico, vuestra laringe es distinta a la nuestra. Hay diferencia entre sexos. ¿Por qué es así? Tiene un origen ancestral todo esto. Hay que trasladarse al mundo primitivo. ¿Qué es lo que hacía el hombre primitivo en sus orígenes? ¿Qué tenía que hacer? Me voy a ir a cazar. Por lo tanto, su voz debía sonar fuerte, potente, contundente, para poder ahuyentar todo tipo de peligros que le pudieran acechar. ¿Qué debía hacer la mujer?
quedarse en casa cuidando de la familia, por lo tanto su voz más débil, frágil, delicada. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, a nivel anatómico, este aparato de aquí, a nivel femenino, las cuerdas son más estrechas, más finas, y la laringe es más cortita. Por eso, cuando hablamos de registro de cabeza, vamos a buscar los agudos. A ese tipo de voz se le llama voz fina o pliegue fino, justamente por la forma que adoptan las cuerdas vocales cuando trabajan justamente en ese registro. Allí encontramos el techo, registro de cabeza. Vamos a ir a buscar el suelo. El suelo tenemos justamente aquí, en el registro de pecho. Lo mismo, nadie habla por aquí, pero tenemos que tener esa construcción mental de que la sonoridad, la vibración, la resonancia está justamente aquí. A nivel teórico es un pelín complejo, abstracto incluso, por eso luego merece la pena que vayamos ahí para poder trabajar todo esto. ¿Sí? Si aquí teníamos cabeza, teníamos agudos, aquí justamente tenemos el contrario, tenemos los graves. Justamente por lo mismo, la tendencia natural de la voz masculina es trabajar con graves. ¿Por qué? La laringe más larga y las cuerdas más gruesas. Por lo tanto, ese tipo de voz de registro encontramos la voz o pliegue grueso. ¿De acuerdo? Cualquier tipo de voz masculina o femenina es capaz de emitir agudos y emitir graves. Pero en este recorrido, en este trayecto, la voz femenina va a estar más cerquita de los agudos y la voz masculina más cerca de los graves. ¿De acuerdo? En todo este espacio de aquí, de techo y suelo, justamente en medio tenemos un espacio intermedio, que es lo que se llama como, que es la voz mixta, ¿de acuerdo? Que encontramos aquí, son nariz y pómulos. A nivel técnico, aquí encontramos lo que se llama la máscara.